Queremos profundizar en este atentado que, por cierto, ha conmocionado al mundo entero. Para ello vamos a conversar con Víctor Hugo de la Fuente, director del periódico Le Monde Diplomatique. Víctor, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Prime. Muy buenas noches. Te tocó la oportunidad de conocer y de trabajar con algunos de las personas, de las víctimas. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, qué es lo que ocurrió. Bueno, los dos primeros fue hace tiempo, en la casa de otro dibujante, Ciné, que estábamos organizando en el año 86 un pequeño libro para apoyar a la prensa chilena que estaba contra la dictadura, la revista Análisis, APSI, etcétera. Y quisimos hacer un librito de caricatura y nos acercamos al dibujante Ciné y él invitó a Cabu y a Volinsky a su casa y nos juntamos ahí un grupo. Después conocí a Philippe Lançon, que está ahora herido, bastante mal herido. Él vino a Chile a cubrir el tema de los mineros. Estuvo en Copiapó y participó en un diplomado solidario que hay allí. Él es un experto en América Latina y en literatura. En general, el ambiente era un ambiente de intelectualidad, de mucha crítica específicamente hacia las religiones, hacia el poder en general. ¿Cuáles eran los temas fundamentales de interés? Primero, ellos son muy libertarios, ellos mantienen el espíritu de mayo del 68, quizás justamente esto de prohibir, ellos lo aplicaban a fondo, y decían ninguna censura. Iban en realidad hasta el extremo posible. Y eso, claro, causa problemas con el poder y no con las religiones, diría yo, pero con los fundamentalismos religiosos. Ellos criticaban mucho no solo a los extremistas musulmanes, pero también a los ortodoxos judíos, a los integristas católicos, etcétera. Incluso recuerdo una doble página en que decía guerra de religiones y salían todos, y que se maten todos, decía, y salían, claro, los integristas, que no hay que confundir con las religiones, como no hay que confundir a los inmigrantes o a los musulmanes con los terroristas, para nada. Ahora, Víctor Hugo, ¿qué pensaban ellos de los temas religiosos? Porque ellos tuvieron problemas, como tú decías, no solo, por ejemplo, el 2006, al republicar unas caricaturas que se habían publicado antes en un semanario danés, y que le significaron acciones judiciales de parte de la comunidad musulmana. Ellos tuvieron roces y se enfrentaron con distintas religiones, con judíos, con católicos, con sectores conservadores. ¿Cómo veían ellos esa situación de conflicto en la que se ponían al ejercer a la ultranza su libertad? Claro, ellos son absolutamente libertarios y precisamente Charlie Hebdo es heredero también de otro periódico que era el Harakiri, y que es realmente bastante distinto de lo que nosotros podríamos conocer como un periódico satírico. Yo es el más a fondo que conozco. Ellos además tienen una independencia total. Es uno de los 3 periódicos en Francia que no vive de la publicidad. Vive de la venta. Sí. Y por lo tanto ellos tienen eso. Y claro, ellos han tenido una fortaleza muy grande, porque a ellos les quemaron el local, como tú decías, después de y ellos han sido, dice, bueno, somos consecuentes hasta el final. Es algo que se ve poco en los periodistas. Ellos, por ejemplo, en 2011 tuvieron que cambiarse y los recibió el periódico Liberación para poder seguir funcionando. Pero la pregunta es si frente a esto, frente a las amenazas, ellos no tenían miedo, sentían que su vida estaba en riesgo o nunca pensaron que podía llegar a tanto. Es difícil saber porque ellos estaban muy amenazados, pero algo como lo que pasó hoy día es realmente muy brutal, o sea, era difícil esperar, por eso ni siquiera los 2 policías que estaban allí pudieron reaccionar, porque nadie esperaba un ataque tan brutal. Ahora, la relación que ellos tienen es interesante porque en Francia, por ejemplo, la comunidad musulmana que tú decías hizo una querella judicial, pero ellos mismos hoy día defendieron absolutamente el derecho de Charlie Hebdo a tener libertad de expresión. Y el rector de la mezquita de París dijo, condenamos este atentado completamente. Nosotros hemos hecho querellas, pero ese es otro debate. Es como decían que señaló Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero estoy dispuesto a dar mi vida por esa libertad. Víctor Hugo, hay una frase que se ha repetido mucho hoy de una entrevista, por ejemplo, que había dado el director de Charlie Hebdo, que había dicho, prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Había, por lo tanto, una cierta sensación de que esto era lo que estaban haciendo algo peligroso, que había fuerzas eventualmente violentas que podían actuar contra ellos.
Sí, sí. Y ellos estaban conscientes de eso, porque las amenazas fueron hasta quemarles el local. O sea, mucha amenaza, pero también acciones. Ahora, ellos, su característica es la provocación. Y ellos, por ejemplo, el último dibujo de Charbel dice, no hay atentados en Francia. Y agrega, bueno, pero para dar los saludos de Año Nuevo está todo el mes de enero, porque en Francia se usa darlos en enero. Entonces, es realmente casi provocar. Pero eso es lo interesante de ese periódico, que es un periódico que provoca, pero que al mismo tiempo tiene un respaldo, y es lo que se dio hoy día. O sea, hoy día toda la profesión de los periodistas lo apoyaron, pero la ciudadanía, que entiende que que el tema de la libertad de expresión no es solo de los periodistas, que es de los ciudadanos. ¿Qué evolución crees que puede tener en Francia este tema, considerando que hay una polémica de larga data sobre los límites de la libertad de expresión, sobre el respeto a la religión? Michel Houellebecq estaba precisamente en estos días lanzando un libro que tenía que ver, y que muchos consideran también que podía ser provocador hacia los musulmanes. ¿Cómo puede evolucionar esto y cuál puede ser la reacción de la sociedad francesa frente a una minoría musulmana que es muy importante en ese país? Sí, bueno, hay dos posibilidades. Una, que es la que yo vislumbro ahora y que espero que sea esa, hubo una reacción ciudadana muy, muy fuerte, diciendo vamos a defender esto y no amalgamas con religión o con inmigrantes. Pero también están las fuerzas de extrema derecha, sobre todo, que buscan cualquier pretexto para involucrar a la inmigración o a sectores religiosos. Aquí no hay tema de inmigración. Los 3 sospechosos identificados nacieron en Francia, tienen orígenes, pero la población musulmana en Francia es de 4,5 millones de habitantes, y su comunidad es una comunidad que convive con las demás comunidades, incluso con las comunidades judías, con los franceses en general. No hay un tema que uno diga es brutal, son los terroristas. No, para nada, para nada. Es la segunda comunidad más importante, es la primera comunidad más importante en Europa, la de Francia. Sí. Pero preguntarte, Víctor Hugo, ¿esto puede llevar también a replantearse cuán integrado está Francia? Porque siempre se habla de una comunidad multicultural que defiende el laicismo como un espacio de integración en que nadie demuestra públicamente a través de signos, por ejemplo, su religión, pero también hay jóvenes de segunda generación en los que sí se mezcla el fenómeno de la inmigración y la religión, y que también han escrito y también han cuestionado el modelo de integración. ¿Cuán realmente integradora es esta sociedad? ¿Hay una revisión también de eso hoy en Francia? Absolutamente, y ese es un tema pendiente, en el sentido de que muchos de los jóvenes de origen marroquí o tunecino, etcétera, son de los sectores más vulnerables y tienen todas las dificultades que tienen estos jóvenes, y se dan temas también de identidad. Y por eso ha habido, pero grupos muy pequeños en relación a la comunidad, en que incluso han ido a combatir a Siria. Y se habla de cerca de 1.000, incluso algunas muchachas, lo que ya es insólito, porque no puede haber nada más antimujeres que los yihadistas, y han ido muchachas a combatir a Siria. Y se habla de un centenar que habría vuelto, y que ahí hay un peligro porque son combatientes estrenados, etcétera. El comando de hoy era brutal, o sea, era un comando ultra organizado. Perdón, Víctor Hugo, y internamente, no te preguntamos eso, ¿puede tener algún efecto en la política interna? Te lo digo frente al crecimiento que han tenido en el Frente Nacional, a un Sarkozy que retorna y que hoy insinúa que él puede ser un mal menor frente a un extremo Frente Nacional. ¿Puede terminar teniendo también esa repercusión interna? Sí, yo no tengo claro cuál de los dos posibilidades se va a dar. Si es que la sociedad aproveche de esta situación, como se ve aparentemente, decir, tenemos que defender nuestros principios, no podemos ceder al chantaje, tenemos que defender la libertad y no hacemos amalgama como quieren algunos grupos. Pero también, como este es un tema tan fuerte y tan terror ha causado pánico y hay miedo, también eso es un terreno propicio para la extrema derecha y que le permita. El Frente Nacional hoy día hizo declaraciones relativamente moderadas, pero lanzó los temas de delincuencia, de inmigración, tratando de hacer una amalgama
pero cuidándose, porque hay una situación que hoy día no lo permite. Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique, muchas gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa, ya volvemos con más.